Este invierno, dicen todos los pronósticos, va a haber un récord de frío y los argentinos ya están temblando por anticipado, no tanto por el frío, sino porque las tarifas y las facturas que van a venir de electricidad, Silvia, Mabel, prometen ser bueno, muy dolorosas realmente, o sea, montos abultadísimos, porque ocurren dos cosas. Hay una serie de aumentos acumulados que no entraron en el último invierno, que además fue bastante benigno. Y segundo, que es algo que se ha notado un poco menos, es que en el 2015, fines del 2015, el petróleo estaba en su punto más bajo, un precio de unos $35, y hoy está casi al doble. O sea, en los últimos meses ha habido un aumento muy importante del precio del petróleo en dólares, y aquí todo se mide en dólares, y el precio del petróleo es el que determina en última instancia el precio de la energía. Sí, bueno, tenemos no solo de la luz, la tarifa de la energía eléctrica, sino también el precio del gas y el precio de los combustibles, porque el precio de los combustibles se fija en la Argentina. Fue liberado y se fija en la Argentina en función del precio del petróleo y en función del tipo de cambio. Por lo tanto, esa combinación entre, sobre todo, Pablo y Mabel, en estos días en que el dólar, el central está gastando muchísimo dinero de sus reservas, hasta ayer había gastado más de 4.500 millones de dólares para contenerlo, o sea, con la combinación, que para colmo el combustible se fija en base al petróleo Brent, no el WTI, que es más barato, sino el Brent, que refleja el petróleo del Mar del Norte, que está exactamente, creo que en $74, y la última vez que se ajustó el precio de los combustibles en la Argentina, que ya vienen acumulando un aumento por encima de la inflación, el petróleo estaba en $67. A eso le sumamos, si se llega a disparar el tipo de cambio, bueno, hay un problema. Hay unas cuestiones que creo que quedaron para preguntarse, ¿no? Es decir, bueno, hay un discurso oficial que dice que las tarifas durante 12 años estuvieron muy atrasadas, muy desfasadas, y que entonces hay que ir ajustándola. La primera pregunta es, ¿por qué pasaron 2 años? Y como vos decías, en el año pasado, que era un año con el precio del petróleo más bajo y que no hubo un invierno tan duro, no se aumentaron las tarifas. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, el año pasado había elecciones, ¿no? Digo, eso es un dato. Este año no. Y otra cuestión para plantearse es cuáles son las fuentes alternativas de financiamiento que quedaron fuera de toda discusión. Es decir, si nosotros tenemos un déficit presupuestario en la medida en que durante mucho tiempo hubo en sostenimiento por vía de retenciones y contribuían lo que más ganaban, eso se olvida todo el tiempo. Hubo un retiro enorme de ingresos fiscales ligados a las retenciones, al agro, a la minería, que hoy no están. Porque esas dos cosas a mí me parece que no
no están mucho en la discusión. Bueno, Víctor Bronstein, nuestro experto de cabecera en temas energéticos. Gracias por venir de nuevo. Gracias por la Asuntos invitación. Públicos. Siempre, bueno, este tema obviamente es el tema del momento. Hay una cuestión. La pregunta yo diría es, está bien, el gobierno anterior las tarifas eran de las más bajas del mundo, ahora han pasado a ser de las más altas del mundo. ¿No hay un camino intermedio? ¿No hay algo que haya entre las más bajas y las más altas? ¿No se podría haber hecho otra cosa? Bueno, el tema de las tarifas es un tema fundamental, digamos, en la vida y el desarrollo de una sociedad, digamos. En realidad es lo que uno está hablando es el costo de la energía. La característica de nuestras sociedades modernas actuales que se desarrollaron en base a energía barata. El gran crecimiento económico que tuvo el mundo a nivel global, fundamentalmente en el siglo XX, se debió, como nombrabas vos, al petróleo, que el petróleo durante muchos años, hasta la década del 70, fue realmente un insumo barato. Entonces el mundo tenía energía barata. Entonces el tema de las tarifas uno tiene que, justamente es un tema de asuntos públicos, digamos, porque uno no lo puede dejar como un tema de mercado, ¿no? Sino que es un problema que uno tiene que integrarlo dentro de un concepto que podemos llamar de política energética de un país. Entonces, ¿cuáles son las bases o los pilares sobre los cuales uno tiene que desarrollar o establecer una política energética? Fundamentalmente podemos decir dos. Uno es el concepto de seguridad energética. Un país, digamos, cualquier nación, necesita energía para vivir, para desarrollo. Si cortan la energía, este programa obviamente no saldría. Ninguno de nosotros por ahí podría haber venido hasta el lugar donde estamos haciendo el programa. Sin energía no hay vida. No hay vida. Sí, la vida. Y en realidad, justamente, también lo que planteás, porque en realidad, cuando hablamos de energía, una sociedad se estructura a partir de tres grandes flujos energéticos, que a veces también en el tema de las tarifas a veces no se distingue y se mezcla. Uno es el flujo de los combustibles, que estamos hablando. Otro es el flujo de la electricidad. Y el tercer flujo es el flujo de los alimentos. El alimento es un flujo energético, es la energía de la vida. Entonces, cuando uno habla de costos, del vivir, digamos, es decir, el alimento también es tan caro, los alimentos. Entonces, no es una tarifa porque es un sistema de mercado, no es un servicio público donde uno tiene que poner una tarifa, como es en el caso del gas y la electricidad, pero forma parte de un problema que tenemos en nuestro país en este momento. Entonces, si uno... Dijimos, una es la seguridad energética, garantizar la energía. Y la otra, el otro punto, que es ahí donde se genera como una tensión esencial, diría Kuhn, el que escribió sobre las revoluciones científicas. El otro es la accesibilidad. La energía es un derecho, entonces todo el mundo tiene que tener derecho, tiene que poder acceder a la energía. Entonces ahí se produce una tensión entre que para la seguridad energética yo tengo que tener las tarifas más altas posibles para garantizar las inversiones que me permitan garantizar esa energía y tener, digamos, la energía que necesito, pero también tienen que ser las tarifas al mismo tiempo lo más bajas posible para que todo el mundo tenga acceso. Y entonces el punto medio está ahí, en esa tensión, digamos, ¿no? Entonces hay un error en este gobierno cuando plantea hay que pagar la energía lo que vale. Ajá. No, uno no puede decir eso. Porque el valor de la energía es infinito, porque depende de la vida, digamos. Entonces, uno puede jugar con los costos de la energía y ver cómo subsidio o no. Porque es otra cosa que se instaló desde un punto de vista por ahí marketinero, con ciertas cuestiones tendenciosas, es hablar mal de los subsidios a la energía. Si el subsidio en sí mismo a la energía no está mal, porque justamente si yo tengo que garantizar un derecho, puedo subsidiarlo. Es decir, en general todos los países en el mundo subsidian de alguna manera la energía o algún tipo de energía. Por ejemplo, Alemania subsidia mucho porque Alemania decidió cambiar su matriz energética sacando las nucleares, y entonces empezó a subsidiar las renovables. Claro, si la gente tuviera que pagar los costos de la energía renovable, sería imposible. Sí. No puedes hacer otra cosa, porque el tema es que si tengo que gastar todo en pagar la energía, no compro más nada. Claro. No, y aparte, por ejemplo, en caso de otro error digamos, que tiene el gobierno es pensar, digamos, pues eso fue una cosa más marketinera, hacerse el verde, digamos, es decir, comprar la agenda del primer mundo que nosotros no tenemos que comprar. Nosotros, el aporte de Argentina a las emisiones de gases de efecto invernadero es el 0,8% de lo que
emite el mundo. Entonces, lo que hagamos nosotros a nivel de medio ambiente no definimos nada. Nosotros tenemos que preocuparnos justamente por tratar de cumplir con esas dos pilares que necesitamos, seguridad energética y accesibilidad. Y nosotros nos pusimos, el gobierno puso como el objetivo de la energía renovable como un gran plan. Que ahí fue tendencioso y donde también se da, aunque no tan explícitamente, cierto conflicto de intereses quienes están a cargo del plan además, de energías renovables, ¿no? Víctor, ahí el precio que garantizó el gobierno para la energía renovable, ¿no es excesivo para atraer esas inversiones? Porque hay bastante cuestionamiento acerca de que se les garantiza un precio demasiado alto por cada energía. Eso es lo que ocurre en el mundo. En el mundo todavía, incluso cuando lo hizo Alemania, entonces incluso hay declaraciones del presidente y de otros funcionarios diciendo, bueno, con las energías renovables va a ser más barata la energía. Es mentira. Si uno mira el cuadro tarifario en Europa, los dos países que tienen energía más cara son Alemania y Dinamarca. Qué casualidad, son los países que más participación de energías renovables tienen en su matriz energética. Bueno, y España, que ha desarrollado mucho las alternativas, tiene un déficit tarifario gigante. No, y gran parte del déficit que tiene de deuda externa se debió a los subsidios. Y justamente en Europa en este momento se está discutiendo, digamos, el tema de ir quitando subsidios, que lo están haciendo a las energías renovables, y cuando empiezan a quitarle subsidios, empieza a bajar la inversión en energías renovables. Es un sistema que se mantiene en base a cierto tipo de subsidios. Entonces, digamos, es una mala política, digamos, decir, que eso tiene que ver con lo que decías vos antes. Le saco a la minería, le saco retenciones a esto, fomento las renovables, es decir, estoy sacando recursos que yo necesitaría tal vez para subsidiar parte de la energía, porque yo tengo que garantizar que como Estado tengo que ser tutelar derechos. Y si yo tengo el derecho a la energía, yo como Estado tengo que, digamos, lograr que la energía llegue a todos, que todo el mundo pueda pagar la factura. Este es un enfoque muy interesante de la energía como un derecho, porque y permite entender mejor la angustia que está sintiendo muchísima gente cuando se queda sin energía, porque es lo mismo que quedarse sin comer, porque no se pueden pagar los alimentos, ¿no? Por eso, este punto de vista vamos a seguir explorándolo en el próximo bloque. Enseguida volvemos. ¿Cómo? ¿Que Claudia tuvo un accidente? ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué pasó? Se cayó un contrato de marketing. ¿Y es grave? No. Los beneficios del banco siguen igual. Vamos. ¿Vamos? ¿Y tu ropa? ¿Qué ropa? A mí la ropa. ¿Cuándo me fijé en la ropa yo? Claudia. Decime cuándo. ¿Sabes que tengo un esguince crónico que me tiene a mal traer? Voz de Neo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras.
cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa. Claro, es simple. Es importante ver que detrás de la cuestión tarifaria que se está discutiendo tan acaloradamente estos días, está aquello que charlábamos con Víctor Bronstein, nuestro invitado de esta noche, el concepto de la energía como una necesidad y por lo tanto un derecho básico, ¿no, Silvia Mabel? Que es como la alimentación, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo dinero para comer? Me muero. ¿Qué pasa si no tengo energía, no puedo pagar la luz, la calefacción, me muero de frío, bueno, sufro, me enfermo. No puedo cocinar, no puedo los cocinar, alimentos. no me puedo... Bueno. Visto desde este punto de vista, el debate adquiere otro cariz y vos ponías, Víctor, en cuestión, la energía debe pagarse al costo, al valor de mercado. ¿Cuál debería ser el precio de la energía? Por eso es muy difícil, porque en realidad en algunos sectores la energía no tiene un valor de mercado porque son lo que se llaman monopolios naturales. Por eso, en el caso de, cuando hablamos de los flujos de energía, el caso de la electricidad y el gas, digamos, son sistemas que están regulados. Uno, en eso, tanto en la electricidad como el gas, uno puede distinguir tres segmentos. Uno, en el gas, el segmento de la producción, digamos, la extracción del gas, digamos, ¿no? Gas en las petroleras, el transporte por gasoductos y la distribución. En el caso de la electricidad, está la generación eléctrica, digamos, también el transporte y la distribución. Entonces, en general, el transporte y la distribución son lo que se llama monopolios naturales. Entonces, ahí el Estado tiene que, como tiene que garantizar, tiene que definir determinadas pautas que hacen al costo que genera la tarifa. El tema está en el primer eslabón, el primer segmento, en la producción. Ahí cuánto es el valor, digamos, porque hay una de las razones por las que aumentó la energía es que el gobierno en los últimos años aumentó mucho el valor, lo que se llama el valor del gas en boca de pozo, digamos. El costo del gas en boca de pozo. Eso lo hizo el gobierno anterior, recordemos. El gobierno anterior hizo una mezcla, digamos. Mantuvo en los yacimientos tradicionales un precio de gas en boca de pozo bastante bajo, incluso tal vez demasiado bajo, que impidió el desarrollo de algunos yacimientos convencionales, y lo que hizo fue hacer el plan de Gas Plus, donde se pagaba $7.50 el millón de BTU, que es la medida que se utiliza para el valor del gas, para el gas nuevo, lo que se llama gas producto de nuevos descubrimientos, y para vaca muerta. Se le dio un precio especial para tratar de desarrollar vaca muerta. Y este gobierno lo que hizo fue, por ahora, mantener los 7.50 en vaca muerta y aumentar el precio del gas en boca de pozo en otros yacimientos. Y eso empieza a generar desequilibrio, porque el tema es ahí, digamos, ¿cómo hago para garantizar
esa avenida del medio. Ahora el gobierno dice, bueno, para los más pobres tenemos la tarifa social y la subsidiamos con la tarifa más alta para el decil, aunque en realidad escuché el otro día, creo que era Fernando Navajas, que conoce mucho el tema tarifario, decir que esto es ilegal porque la ley no permite los subsidios. Claro, el marco regulatorio, porque los marcos es de los 90. La ley está hecho en base al marco, digamos, el sistema está hecho en base a los marcos regulatorios que se hicieron en la década de los 90. En la década de los 90 se hicieron, había otras condiciones. En las privatizaciones, otras condiciones. Y también otra experiencia, digamos, porque incluso en general los marcos regulatorios se hicieron copiando un poco el sistema inglés, digamos, de privatización que había hecho Thatcher. Y donde hay como la energía, si hablamos que es un derecho, la energía uno la tiene que, la seguridad energética es un valor que uno tiene que considerar, uno no tiene que solamente moverse con el valor presente, sino también con el valor futuro, digamos. Entonces tiene que planificar. Entonces el problema de este sistema regulatorio es que el Estado pierde cierto poder de planificación. Es decir, que es en el sistema inglés. Que a los ingleses también les causó problemas y los hizo revisar, y a nosotros mucho más, porque acá copiamos y somos un país que a veces algunas cosas no las hacemos tan bien. La filosofía de los subsidios cruzados era que cada uno tenía que pagar lo que consumía independientemente de su poder adquisitivo, sus necesidades. Era que, bueno, que la equidad la tendría que garantizar por otra vía y no por la vía de los subsidios cruzados. Quiere decir que un grupo de consumidores con mayor poder adquisitivo financian a otros. Eso está prohibido específicamente por una filosofía de esa mirada individualista muy fuerte, apostando a que así va a funcionar. Como decís, Víctor, eso no funcionó en Inglaterra y no funcionó en acá Argentina. Fue todavía peor, porque, por ejemplo, acá... Pero es el marco que rige, claro, no es el está marco cambiado. que rige, claro, porque el gobierno no es que se propuso voy a hacer un marco regulador superior, lo que se propuso diciendo, como antes, ante la emergencia que hubo en el 2001, es decir, tanto ya el gobierno de Dualde como el de Néstor y Cristina Kirchner, es decir, digamos, salieron del marco regulador, intervinieron los entes reguladores, etcétera, dijeron, sino que dijeron vamos a normalizar, es decir, como que van a normalizar algo que ya había mostrado que no funcionaba tan bien, digamos, ¿no? Es decir, ahora, el otro problema es que ¿cuánta gente realmente tiene tarifa social? Porque hay un problema ahí. La gente más humilde no hace, porque es muy engorroso hacer el trámite de tarifa social. Claro. Ese es otro tema. Se dicen grandes números, pero no son verdaderos. Porque los pobres, como suele decir Felipe Solá, son pobres de gestión también. Entonces, para una familia pobre, hacer el trámite es muy engorroso y no lo hacen. Y aparte, por ejemplo, hay como una hipótesis de base que es errada, digamos, que también fue en el gobierno anterior, es pensar que un poco si una familia es más pobre consume menos energía. A veces necesita más energía porque a veces una familia más pobre tiene más hijos. Y necesita cocinar más. Y se calefacciona de la manera más ineficiente. Claro, porque la casa ahí tiene pérdidas en las ventanas, es decir, necesita mucho más eso. Entonces la hipótesis, el gobierno subsidia cierta cantidad de metros cúbicos de gas, suponiendo que si vos consumís más sos una persona que tenés más recursos. Y eso es una falacia. Sí, el otro día Horacio Robele mandó un trabajo planteando justamente que este tipo de esquema tarifario, lejos de promoverse el no consumo por aumentar tanto el cargo fijo, lo que estaban promoviendo era el derroche y no el penalizando a quien consume menos y dejándole más posibilidades de seguir consumiendo. O sea que ni siquiera hay una señal de no se ponga en patas a mirar la televisión en invierno porque póngase el calzado, es muy ofensiva además. No, aparte de ser ofensiva, está mal, es marketinera, digamos, es lo que digamos, cada uno puede pensar, pero yo creo que forma parte de uno de los aspectos fundamentales de este gobierno, de tener muy buenas estrategias de comunicación y no tanto estrategias de política energética. Porque, por ejemplo, en los hogares, lógicamente en los hogares no hay derroche. Digamos. Es decir, la energía es bastante inelástica en el consumo, digamos, porque la otra vez también, no sé, creo que el ministro salió diciendo, bueno, aumentamos los precios y el consumo no bajó. Claro, es decir, los precios de los combustibles no es bastante inelástico. Aumentó tanto, o sea, con las tarifas muy baratas, no es que el consumo de electricidad aumenta el 10-20% por año, aumenta 3%, 4%. Bueno, hay un crecimiento. En el caso de la electricidad hay un aumento en general, la energía, las curvas de consumo energético
y consumo y crecimiento de PBI son curvas paralelas, digamos, ¿no? Es decir, hay un crecimiento que es también crecimiento. Si crece la economía, la industria consume más energía. Claro, porque la industria puede ser un poco, uno puede lograr fomentar ciertos procesos industriales que sean más eficientes. Un 40% más o menos del consumo total de energía es industrial, aproximadamente. Más o menos, un poco menos, llega a ser, menos. Sí, un 35, 37. Y el residencial es otro 40 y tanto. Eso, digamos, depende, por eso, cuando hablamos de energía, depende en electricidad o la energía en total, digamos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, lo que se llama la energía, porque dentro de lo que se llaman las fuentes de energía, una distinción que uno hay que hacer es lo que se llama fuentes primarias y fuentes secundarias. La fuente primaria es la energía que hay en la naturaleza y que el hombre, a través de sus conocimientos tecnológicos, utiliza y aprovecha, digamos. Y las secundarias son los derivados de las energías primarias. Por ejemplo, la electricidad. La electricidad es una fuente secundaria. La electricidad no es que yo hago un pozo y saco electricidad o agarro algún elemento para captar la electricidad. No existe en la naturaleza. Yo tengo que generarla. Y la genero a partir de otras fuentes primarias. Y el 40% de la energía que consume un país la gasta en generar electricidad. Hay un 60%, no todo es electricidad, pues hay un 60% que se consume en industrias, en transporte y en usos hogareños. Bueno, sumamente didáctico. Víctor Bronstein es además profesor de la Universidad de Buenos Aires y se nota porque hemos aprendido hoy varias lecciones en materia de energía que nos vienen muy bien para entender mejor el trasfondo de este debate interesante y peligroso para los bolsillos de las tarifas de energía. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias, Víctor, por estar con nosotros esta noche. Hasta el jueves que viene.